Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenos días allá. Este, pues igual que en la clase de la mañana, estamos aquí nuevamente. Eh, en, por ahí en la clase anterior habían realizaron un trabajo donde me explicaban donde lo que era la importancia de los datos de, dentro de lo que son pues esta parte que estamos nosotros trabajando, lo de las tecnologías, ¿sale? Nuestra materia pues se llama Administración de Tecnologías de la Información. Al hablar nosotros de tecnologías de la información, nosotros estamos haciendo referencia a un montón, no solamente a una computadora, a un teléfono celular, a un programa en sí, sino que nosotros estamos hablando de todo lo que tiene que ver con aquellas tecnologías que están pues ahorita en día, ¿vale? En esta parte, pues nosotros nos vamos a centrar en lo que son algunos pequeños o grandes sistemas de lo que son pues para nosotros que nosotros podemos administrar, ¿vale? Nosotros sabemos que un sistema es todo aquel conjunto de partes, de dispositivos, de lo que sea, que están relacionados de cierta manera para lograr un fin. Por ejemplo, una computadora pues es un conjunto de dispositivos electrónicos donde nos está conformado por software, hardware, y nos permite o nos ayuda a lograr un fin, en este caso pues realizar tareas. Y es un sistema, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que son sistemas de información. El sistema de información pues es aquel que nos permite trabajar con datos. Ya veíamos y por ahí les hice comentarios en sus actividades que un dato puede ser cualquier cosa, un 5, de decir, no sé, femenino, decir teléfono, ¿vale? Eso es un dato. Pero cuando yo ya tengo un conjunto de datos que tienen ciertas características, que ya por ahí ustedes veían que llevan un proceso, esa parte de los datos desde la selección, recopilación, análisis. Entonces, ya que yo paso por todos esas fases de lo que son los datos que pasan por ese proceso, el dato se junta con más datos que nosotros podemos recopilar o seleccionar y nos muestra o nos da lo que es información, ¿sale? Ese dato se convierte ya no en un simple dato, en un simple número, en una simple palabra, sino en una información que nos da información, ya se convierte en información para después pues generar un conocimiento o en este caso un pues nosotros lograr generar, ¿sale? Entonces nosotros ya que tenemos todos esos datos que hemos recolectado, que hemos utilizado, que han pasado por un proceso, nosotros debemos pues de tenerlos en alguna parte, ¿sale? Debemos de almacenarlos, de empezar a nosotros, empezar a administrarlos, ¿vale? Algo bien importante y que por allí les remarcaba en su actividad fue la parte del almacenamiento, donde dice que el almacenamiento de los datos es el que nos permite después administrarlos, ¿sale? ¿Cómo los administramos? Pues nosotros lo vamos a administrar creando lo que son unas bases de datos donde vamos nosotros a empezar a manipular esa información, esos datos. Por eso son bases de datos y ahorita vamos a ver lo que son algunos conceptos básicos de las bases de datos. ¿Sale? Vamos a empezar nosotros, a lo mejor ya he trabajado con esta parte, pero pues vamos a darle un repaso para ver lo que es una base de datos y cómo está relacionada. Pues aquí nos habla de sistemas de archivos. Nosotros por ejemplo, ya ahí nos hemos dado cuenta que tenemos muchos archivos. De ahí es donde surge, ¿vale? Porque nosotros a lo mejor trabajamos en oficinas o en nuestra casa llevamos un montón
de información y vamos metiendo, guardando lo que son los archivos, los datos, guardamos los datos en escritos o los imprimimos y vamos almacenando esa información en archiveros o lo que aquí le dicen pues sistema de archivos, ¿vale? Entonces a partir de ahí dice que surgieron a raíz de la necesidad del almacenamiento de la información para su correspondiente reutilización, ¿sale? O sea, reutilizarlos. En algún momento pues se utilizaban, pero pues qué pasaba que era un poquito más complicado. Si tú querías hacer por ejemplo, ahorita yo me pongo a trabajar con esta diapositiva y yo la quiero volver a utilizar, entonces tengo que, si yo la hago en papel, pues tengo que volverle a escribir porque a lo mejor aquí ya estoy haciendo unos rayaderos y para la siguiente vez que lo ocupe no me va a servir o necesito ir haciéndolos de nuevo. Entonces, si se fijan, ya el volverla a utilizar era un poquito complicado. Entonces, de ahí surge esa necesidad de que los volviéramos a reutilizar, ¿vale? ¿Qué desventajas tenía? Pues la redundancia de datos. Los archivos están separados unos de otros, no se pueden combinar fácilmente. Eso es de los sistemas de archivos, o sea, de lo de antes, como estaba antes, ¿vale? Había alto costo para la propagación de cambios, o sea que si queríamos hacer algún cambio, pues teníamos que generar otro papel, más gastos, y pues si los íbamos a almacenar en folders, pues tener muchos folders, ¿no? Además había inconsistencias porque había actualizaciones simultáneas. Entonces eso era como estaba antes. Aquí pues ya tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos usuario de archivo de clientes, tenemos el procesamiento de datos, de clientes, perdón, y se va a nuestro archivo de clientes. Y pues acá tenemos el usuario de archivo de préstamos, pues se va a procesamiento de préstamos y está en un archivo de préstamos. ¿Sale? Aquí si se fijan, cada préstamo se guarda la información del cliente correspondiente. Por lo tanto, hay redundancia. ¿Por qué? Porque por cada préstamo se guarda la información del cliente. O sea que si tenemos un cliente que saque 20 préstamos, no vámonos tan lejos, unos 3 préstamos. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a volver a hacer otro papeleo, a llenar otra vez esos datos sobre el cliente y se va a hacer redundancia, o sea que se va a repetir esa información del cliente, ¿vale? Entonces es cómo se manejaba antes, o igual en algunos lugares todavía sí se maneja. Bien, ¿por qué surgieron las bases de datos? Por dos cosas principales. Necesidad de solucionar las debilidades de los sistemas de archivos. Ya vimos cuáles eran los sistemas de archivos, entonces teníamos que solucionar esas debilidades. Y por las capacidades que tiene en el manejo de persistencia, soporte en un modelo de datos, soporte de un lenguaje de alto nivel, que nos va a permitir no solo manipular, sino definir la estructura de la información. Aquí ya queremos manipular esa información que tenemos, entonces, al igual que la estructura, entonces por eso necesitamos una base de datos. Un control de acceso, que haya control, que sepamos en dónde se encuentra esa información. Y sobre todo, evitar inconsistencias al compartir la información. Si yo estoy en un departamento y la comparto con otro, pues entonces, ¿qué pasa? Que mi información a lo mejor en el transcurso de un departamento a otro, se cayó un documento, allá se quedó el otro, pues no sé. Entonces se pierde esa información. Entonces eso era lo que se trata de evitar, la inconsistencia. Porque no era lo mismo que enviar la información y ahorita hasta se puede estar trabajando de manera sincrónica, ¿sale? O sea que yo esté trabajando con un documento y pues no sé, alguien en otro lugar esté trabajando en el mismo documento y podemos estar trabajando a la par, ¿vale? Entonces, y ya no hay inconsistencia, entonces por eso. ¿Y por qué? Porque eso, a pesar de que no sea una base de datos así que esté guardando información de alguna empresa, pero sí esto es una base de datos donde se está almacenando ese archivo que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirven lo que son las bases de datos. Y aquí hay un ejemplo del antes y del ahora. Aquí tenemos el departamento de personal.
y la base de datos de los empleados. Después tenemos el departamento de ventas y tenemos los clientes, ventas e inventario, ¿vale? Y tenemos el departamento de contabilidad y las cuentas. Entonces, si se fijan, pues hay muchas bases de datos o muchos, esos eran sistemas de archivos, muchos sistemas de archivos. En cambio, ¿qué pasa? Que ya ahora tenemos, por ejemplo, aquí el departamento de personal, departamento de ventas y departamento de contabilidad. Y todos están en un sistema gestor de base de datos. Acá está nuestra base de datos y todos pueden acceder a ella. Si se fijan, en nuestra base de datos están empleados, clientes, ventas, inventarios y cuentas. En una sola base de datos. Y acá teníamos ¿cuántas? 5. Y aquí solamente tenemos un gestor de base de datos que es el que nos permite acceder a esa base de datos y obviamente con las restricciones y permisos indicados por cada departamento, y pues ya no tenemos tantas bases de datos. Y a lo mejor aquí en empleados había información de clientes, de inventario, de ventas, y estaba esta información de aquí, a lo mejor lo ocupabas acá. Entonces tenías que andar jalando información. Mientras que aquí ya todo está junto, entonces ya nada más pues haces una consulta y sacas la información que necesitas. ¿Vale? Este es un ejemplo gráfico del antes y el ahora en cuanto a las bases de datos. Bien, ahora, ¿qué es la base de datos? Ya que supimos lo que era un sistema de archivos, cómo se fue haciendo el cambio, entonces ahora, ¿qué tenemos como base de datos? Pues es un conjunto estructurado de datos coherentes. ¿Vale? Es bien importante esta parte, los datos deben de ser coherentes. Por eso es que dentro del proceso que seguían los datos era el proceso de la selección. Selección, selección y selección. ¿Vale? Y no solamente la selección, sino nosotros, después de eso viene el análisis. ¿Sale? El análisis dentro de lo que es la recopilación de datos. ¿Para qué? Para que esos datos sean coherentes. Y pues aquí nos habla de colección disponible de información, ¿vale? Que son coherentes. Estructurado. ¿Cómo es que nuestro conjunto de datos es estructurado? Pues que esté organizado en subconjuntos en función de relaciones entre las diferentes informaciones, que haya una estructura lógica. ¿Vale? Coherentes, contradicción, es lo que veíamos, que debe de haber esa selección para que no se contradigan, que no haya pérdida de información. ¿Vale? Al momento de que sea compartida o utilizada por muchos usuarios. ¿Okay? Bien, hasta aquí eso es lo que es una base de datos. ¿Vale? Bien, nos vamos a pasar a la diapositiva donde viene nuestra actividad. ¿Sale? La actividad que van a realizar va a ser un resumen sobre las tendencias y criterios de seleccionar una base de datos. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos seleccionar una base de datos? ¿Cuál es la tendencia? Ya vimos el por qué surgió, qué es una base de datos, cuáles fueron las diferencias. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la selección de una base de datos. ¿Por qué seleccionarla? ¿Qué criterios debo de tomar en cuenta para seleccionar una base de datos? Ya vimos qué tenemos que hacer con los datos. Ahora, ¿qué criterios debo de tomar para yo seleccionar una base de datos? ¿Vale? Una vez que terminemos ese resumen, pues lo vamos a subir en un archivo, el archivito a Classroom. Y ya cualquier duda que se les vaya generando me van diciendo. ¿Vale? Por ahí ya les comentaba, fue un poco difícil estarme conectando. Surgieron algunas situaciones, entonces pues vamos a estar trabajando de esta manera. Ya por ahí se habló en coordinación. Realmente iba a dejar pues sí me iba a salir de estar apoyándoles, pero pues ya en conjunto con coordinación llegamos a un acuerdo de trabajar